Milei tiene que pedirle disculpas a Brasil y a mí, dijo muchas tonterías. Esa fue una de las principales dichos del presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre el presidente argentino, Javier Milei, tras acusarlo de corrupto a su par brasileño. Bueno, la relación entre ambos mandatarios no es buena y el líder del Partido de los Trabajadores lo dejó bien en claro. Mientras tanto, desde ayer se lleva adelante una nueva cumbre del Mercosur, donde el gobierno uruguayo va a insistir, una vez más, en flexibilizar el bloque. Para ahondar en estos dos puntos, ya estamos con la doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Relaciones Internacionales, con Nastasia Barceló. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, un gusto estar por aquí. Bueno, primero que nada, ¿cómo han afectado estas declaraciones las relaciones diplomáticas, ¿no?, entre Argentina y Brasil? En el marco de esto, este propio fin de semana, el expresidente Jair Bolsonaro estuvo reunido con Milei y estuvieron mirando el partido Uruguay-Brasil. ¿Cómo afecta esto a la región? Bueno, en términos muy, muy concretos, ocurrió algo que es verdaderamente preocupante para el Mercosur y para las relaciones entre Brasil y Argentina, que es que hace unos días el gobierno brasileño, especialmente el presidente Lula da Silva, anunció la posibilidad de romper con el acuerdo automotriz entre ambos países, ¿no? Acá está bueno recordar que cuando se crea el Mercosur, el objetivo fundamental era lograr la liberalización comercial en diferentes rubros de la economía de ambos países, y después se suma Uruguay y Paraguay. Y hay dos rubros que quedan por fuera de esa idea de liberalizar todo. Uh-huh. Uno de ellos es el del sector, digamos, de los automóviles, el sector automotriz, por dos motivos. Uno, porque, eran los dos países, ¿no?, los 90 que producían automóviles, autopartes y todo lo que conlleva esa industria, Brasil y Argentina. Y el otro motivo era, poder disminuir las asimetrías entre las montadoras, las empresas, que casi son las mismas, que están instaladas en los dos territorios, en Brasil y en Argentina, ¿no? Entonces, en ese acuerdo, lo que ocurrió fue que se establecieron cuotas para la producción, es decir, se combinaron. Argentina produce determinadas partes, ¿no?, de los automóviles, Brasil otras, claro. Y ese acuerdo lo que hace es un comercio controlado, digamos, ¿no? No hay una liberalización y se protege la industria a nivel regional. Este anuncio de Brasil, desde mi interpretación, va de la mano con todo lo que han sido los agravios, ¿no?, y esas tensiones tensiones diplomáticas entre Brasil y Argentina, y esto puede perjudicar sin dudas al bloque. No sabemos si se va a concretar, porque ya muchos sectores de la economía de Brasil, sobre todo la Federación de las Industrias de San Paulo, la Confederación Nacional de las Industrias, prendieron las alarmas y dijeron, si esto sucede, realmente es muy grave para la economía y para la producción argentina, que gran parte de su PBI depende de esa producción de automóviles. Eso favorecería a Brasil. Brasil ya tiene un acuerdo de libre comercio con México, es decir, eso sería cada vez más complejo sobre todo para Argentina. Entonces, si buscamos un marco para entender, a qué responden estas tensiones, lo podríamos encontrar, entre otras cosas, allí. Sin dudas, creo que esta es una consecuencia de lo que ha sido el mal relacionamiento entre los dos mandatarios, ¿no? Javier Milei, desde la campaña, viene acusando sin fundamentos políticos o más teóricos al presidente Lula, ¿no?, decir que es comunista. Hay un elemento ideológico. No es un agravio, pero por supuesto que hay un elemento ideológico, pero el agravio es, no querer negociar con Brasil, decir que el Mercosur no sirve para nada, siendo que sabemos que no es así, que el Mercosur es muy importante no solo para nuestras economías, sino para aspectos vinculados a la circulación de personas, a diferentes áreas, digamos, de la vida y dimensiones de la vida. Y realmente ha sido muy, muy agraviante, y como decía Alejandra, el fin de semana se reunieron, además de mirar el partido, están participando lo que es una cumbre, ¿no?, de estas ultraconservadoras de extrema derecha, y allí se juntaron Javier Milei y Jair Mesías Bolsonaro,
expresidente de Brasil, ¿no? Y esto trae mucha preocupación en lo que es el centro del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, el Itamaraty, porque está un presidente en una visita no oficial con un expresidente que además intentó un golpe de Estado y fue parte del intento de un golpe de Estado cuando asume este último gobierno del Partido de los Trabajadores. Es decir, la situación político-diplomática es extremadamente delicada y muy compleja. Algo que ya se había dado, esto de reunirse la extrema derecha en otros países sin ser un viaje oficial, en el caso de Milei, por ejemplo. Sí, un aspecto que vemos sobre todo desde los estudios, desde la academia, es que cada vez más la extrema derecha está comenzando a articularse a nivel regional e internacional en foros, ¿no? Esto lo veíamos tal vez antes con los partidos de izquierda, internacionalistas, pero hoy en día existen foros de diferente naturaleza en donde estos partidos o movimientos políticos se reúnen a través de pautas y de temas en diferentes lugares. Bueno, fue la reunión de Bariloche, por ejemplo, ahora es esto en Brasil, es decir, coordinan sus posiciones y eso se ve reflejado, por ejemplo, en las votaciones en Naciones Unidas, ¿no? Cuando esto ha sido trabajado especialmente por un colega que estudia a las derechas o a las nuevas derechas, que es el profesor Camilo López Burián, lo que ha visto, y lo hemos trabajado, es que justamente, por ejemplo, las extremas derechas votan a las posiciones de Trump, ¿no? En Naciones Unidas, ¿no? Y ahí vemos que no solo coinciden temáticamente, sino que articulan políticamente, y eso realmente es la novedad tal vez de estos tiempos. Ahora, volviendo entonces a los dichos de Milei contra el mandatario brasileño, esto va a perjudicar, según la primera lectura que se puede hacer, más que nada a Argentina, pero ¿cómo impacta en la región? Bien, en la región tiene un impacto enorme porque poner en riesgo el acuerdo automotriz es prácticamente como poner en riesgo a la estabilidad del Mercosur, ¿no? Un bloque que tiene más de 30 años, que ya ha pasado por muchas crisis, pero tocar un acuerdo que es marco, que es clave en la formación del bloque de integración regional, sería un golpe muy duro al Mercosur, y esto se suma a las demandas uruguayas de flexibilización, esta idea de que el Uruguay debe salir del Mercosur para poder conectarse, ¿no? Todo esto entre comillas al mundo, ¿no? Esto es lo que ha dicho el presidente Lacalle Pou, esta idea de que el Mercosur es un lastre para nuestra economía, ¿no? Todas ideas que, al menos de mi punto de vista, no tienen un fundamento teórico más profundo, ¿no? Perjudica la integración, digamos. Perjudica la integración, sin dudas, sin dudas. Es un conflicto ahí bilateral que esperemos, ojalá que se resuelva, ¿no? Que la diplomacia pueda actuar, ¿no? Más allá de los presidentes como tal, sino los funcionarios diplomáticos y todo ese cuerpo, para poder disminuir esas tensiones, porque bueno, no nos mudamos de la región continúa allí, y creo que el Mercosur puede y debería sobrevivir a todas esas crisis y a esos momentos. ¿Y cuál tiene que ser el rol de nuestro país en este conflicto entre Argentina y Brasil, teniendo en cuenta, bueno, que somos vecinos de ambos países? Bien, yo creo profundamente que el Uruguay, como un país pequeño, entre dos gigantes, Brasil y Argentina, debería posicionarse como un articulador, ¿no? Que ayude justamente a dirimir todos estos conflictos y no echar leña al fuego para que esos conflictos, digamos, se profundicen, ¿no? Uruguay ha tenido desde su nacimiento como Estado nacional, esa profesión de ser, ¿no? De ser un Estado soberano, de proyectarse en las relaciones internacionales, y lo ha hecho muy bien en diferentes momentos de su historia, y también en la región ha sabido articular los conflictos. Esto no lo hemos visto, al menos durante este último periodo de gobierno, ¿no? Hemos visto todo lo contrario, un presidente que va a una cumbre, golpea la mesa, dice que el Mercosur no sirve, mientras que muchos sectores económicos, productivos del Uruguay, justamente han declarado todo lo contrario, ¿no? El Mercosur es uno de los destinos más importantes para los productos con mayor valor agregado. Es el destino de 514
empresas del Uruguay. Es decir, hay que analizar en profundidad el significado que tiene el bloque, que tiene la integración, y no solo decir, ¿no?, de una manera retórica y para juntar votos a la interna, porque creo que es eso, de que, bueno, no, la región nos sirve y que debemos salir al mundo. ¿Salir al mundo para qué, no? Para hacer una negociación con China que no llegó a nada, ¿no? Un acuerdo de prefactibilidad que no se avanzó en absoluto. Uh-huh. Cuando uno ve el mapa de acuerdos, vemos que no se han llevado acuerdos comerciales, tratados importantes. Realmente no hay mucha novedad, sino todo retórica, ¿no? El acuerdo con Turquía fue retórica, uh-huh. El acuerdo con China fue retórica, las relaciones con nuestros socios de la región empeoraron muchísimo, ¿no? Y esto se suma a los condicionantes regionales que veníamos hablando. Bueno, lo decíamos al principio, desde ayer se está llevando adelante la cumbre del Mercosur. ¿Cómo podría afectar estas tensiones la cooperación en el bloque y otros acuerdos regionales? Bueno, recién mencionabas los de acá, los tratados que se trataron de hacer desde acá de Uruguay, pero el bloque en sí, ¿cómo se va a ver afectado con esto? Bien, hay otra realidad, es que el bloque viene bastante... al menos desde 2018, 2019 se han ralentizado las negociaciones y la agenda externa del bloque. Esto por diferentes motivos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con los cambios políticos en lo que es la Unión Europea, ¿no? El Mercosur viene negociando un acuerdo desde los años 90 y, bueno, no ha logrado concretarlo. Pero allí, como ha dicho el presidente Lula da Silva, bueno, la pelota ya no está en nuestra cancha, no está en la cancha de los europeos, ¿no? Tiene mucho más que ver con una coyuntura política de esa región que más que nuestra, ¿no? Y después se han concretado otros acuerdos. A la vez el Mercosur ha buscado ampliar sus, digamos, áreas de actuación, ¿no? Que no sea solo un bloque, como fue pensado tal vez en sus orígenes, de intercambio comercial y de la parte económica, digamos, sino ampliarlo. Por ejemplo, en esta cumbre se firmó un acuerdo sobre lo que tiene que ver con la producción cinematográfica, sí, de los 4 países que son miembros plenos. Esto es muy interesante. Bueno, participó Facundo Ponce de León representando al cine uruguayo. Es decir, se están ampliando esas áreas y creo que eso es positivo. Esto viene desde al menos los años 2000, esta idea de un Mercosur multidimensional. También el Mercosur ha buscado ampliarse en términos de la membresía, ¿no? De su membresía, ¿no? Pasó de tener países asociados a tener cada vez más países como miembros plenos. Vemos la incorporación de Bolivia, que desde el punto de vista geopolítico es muy relevante. No pensemos que Bolivia es un productor de litio importante, tiene recursos naturales muy valiosos, más allá, claro, de su pueblo, de su gente y de todo lo que tiene para aportar desde el punto de vista de la cultura al bloque. En el marco de todo esto que veníamos hablando, hoy asume Uruguay la presidencia pro tempore del Mercosur. ¿Qué se espera de esta gestión? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que veníamos mencionando, ¿no? Y los conflictos que hay en la región. Bueno, lo que pude escuchar fue del propio presidente Lacalle Pou es que el Uruguay quiere preparar, ¿no?, de acuerdo a sus propias palabras, las arenas, o algo así dijo, para poder continuar reclamando la flexibilización del bloque. Es decir, esa ha sido la bandera de Uruguay durante este periodo, ¿no? Flexibilizar para poder negociar de manera unilateral con países o grupos de países extra bloque. Insistir con una idea con la que no hemos tenido mucha suerte hasta ahora. Que no hemos tenido mucho éxito y además, y esto es importante, es cómo se ha insistido, ¿no? Con un estilo muy estridente, esta idea del Uruguay. Uruguay es un país pequeño que depende mucho de la región, ¿no? Ir sentarse en una mesa de negociaciones y como hemos visto, ser bastante prepotente. Creo que eso al Uruguay no le sirve. La demanda de flexibilización no es nueva. No es de este gobierno, sino que ya los gobiernos del Frente Amplio se ha planteado la idea de que el Mercosur necesita modernizarse
porque en la actualidad es una zona de libre comercio ampliada, a la vez no llega a ser una unión aduanera por diferentes motivos, está muy perforada, hay muchas cosas que no se respetan, es decir, se ha buscado un sinceramiento, pero creo que las formas de plantearlo son muy distintas entre sí. Eso creo que. ¿Y qué rol juega la calle en todo esto? Y bueno, la calle, y esto lo han dicho muchos analistas, ha, digamos, llevado adelante una política exterior muy, muy presidencial. Realmente, en donde por ahí los cancilleres no han tenido, bueno, por lo que ha sucedido también con los cancilleres de la República en este periodo, ¿no? Recordemos la salida de Talvi, todo lo que sucedió con Bustillo. De alguna manera lleva como, bueno, la voz cantante y no deja, digamos, que otros actores que tienen la potestad constitucional de representar a nuestra política exterior y a los intereses del Uruguay lo hagan de manera adecuada, sino que es él que se ha puesto como protagonista y con ese estilo, como les decía anteriormente, bastante estridente y bastante complicado desde el punto de vista diplomático, porque en las relaciones internacionales las palabras importan. Realmente ha sido y es preocupante, creo, la postura de Uruguay de insistir, ¿no? En un acuerdo, por ejemplo, como el de China, que sabemos que no hemos tenido avances, no hemos tenido noticias relevantes con relación a ese acuerdo, por nombrar uno. ¿Y qué papel te pensás que va a cumplir el canciller actual, Paganini, en todo esto? Bueno, Paganini ha dicho una cosa que creo que no es una novedad, es que el Mercosur de hecho necesita una transformación. Creo que eso existe un consenso ahí en el sistema político uruguayo. Ayer habló sobre las demoras entre un posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Sí, pero eso, bueno, hay que, creo, analizar de manera correcta y precisa por qué se están dando esas demoras, cuál es la responsabilidad que tiene la Unión Europea. Yo no he visto mucha proactividad de Uruguay, ¿no? Espero que la tenga en esta presidencia pro tempore. Paraguay al menos la tuvo, ¿no? En estos meses, este acuerdo, que nos puede parecer menor, pero creo que es muy importante, el acuerdo cinematográfico, por nombrar uno. Bueno, esperemos que Uruguay, entre comillas, recapacite y tenga una postura más dialoguista, sobre todo en esta tensión Brasil-Argentina que se va profundizando cada vez más. ¿Qué perspectivas hay de que esto sea así, de que Uruguay sea un mediador de alguna manera? Bueno, realmente yo no logro vislumbrar esa posibilidad como una posibilidad concreta, porque lo que hemos visto durante estos años es que el Uruguay no se ha posicionado como un país mediador, como un país que busca dirimir estas tensiones y estos conflictos, ¿no? Sino todo lo contrario. Uruguay se posiciona de un lado o del otro, ¿no? Y eso no me parece lo más correcto desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? En un momento se posiciona a favor de Bolsonaro, ¿no? Bueno, dice, para el Uruguay es mejor que gane Bolsonaro por sobre Lula. Después se posiciona con el presidente Javier Milei, se ve un entusiasmo de algunos actores del gobierno por el triunfo de la extrema derecha en Argentina. Es decir, esas posiciones no le hacen bien al país. El Uruguay debe de promover y de buscar su interés nacional, básicamente, sin estar de lado, ¿no? Me parece que es importante buscar ese camino que en la historia uruguaya el Uruguay lo supo buscar, y respetar tradiciones, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, la defensa de la democracia, es decir, mantener esos valores históricos para nuestro país. Nastasia Barceló, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes.